En medio de la fiesta por nuestro aniversario número 40, mi hija menor entró con unas gafas de sol que le cubrían todo el rostro. Cuando se las quité, los invitados quedaron en shock al ver que tenía los 2 ojos morados. Su esposo, con toda la cara dura del mundo, dijo: «Fui yo. A esta mujer hay que enseñarle a comportarse». No alcancé a lanzarme sobre él, porque su hermana gemela ya le había dado una bofetada que resonó en todo el salón. Lo que él no sabía era que esa cachetada era solo el comienzo de la peor sorpresa de su vida. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Empujé lentamente la silla de ruedas de Héctor, mi esposo, entre las risas y charlas. Tenía el corazón lleno de una calidez feliz. Hoy celebrábamos nuestro aniversario número 40 de bodas. Camila, mi hija mayor, había llegado temprano. Andaba de un lado a otro, arreglando los platos mientras no dejaba de bromear con sus primos. Ya llevaba casi 1 hora comenzada la fiesta cuando llegó Isabela, mi hija menor. Venía sola. Desde el instante en que cruzó la puerta del jardín, una sensación extraña empezó a instalarse en mi pecho. Llevaba un vestido precioso, pero lo que me dejó helada fueron esas enormes gafas de sol oscuras que cubrían casi la mitad de su rostro. En una noche templada de otoño, bajo una luz suave, esas gafas eran absurdas. Isabela se acercó a nosotros, caminando con cierta rigidez. Me abrazó de forma rápida, fría, nada que ver con el cariño pegajoso de siempre. Luego se inclinó, besó ligeramente la mejilla de Héctor, que seguía en la silla de ruedas, y se apartó de inmediato, como si no pudiera sostener la mirada de su padre. Le tomé la mano y sentí su frialdad, un leve temblor. «¿Dónde está tu esposo, hija?», pregunté, intentando mantener un tono casual. No me miró directo. Su vista se fue a otro lado. «Él tuvo una reunión de última hora, mamá. Va a llegar más tarde». Su voz era tan baja que casi no la oí por la música. Justo entonces, Camila se acercó. Frunció el ceño al mirar a su hermana de arriba abajo. «¿Y esas gafas de sol en plena noche, Isabela? Pareces una actriz de cine huyendo de los paparazzi». Isabela forzó una sonrisa. «Es que me duele un poco la cabeza por las luces, eso es todo». Una mentira torpe. El instinto de madre me gritaba que algo andaba mal. Dejé mi copa sobre la mesa, levanté la mano y traté de quitarle las gafas. «Si te duele, entra un rato a descansar. Quítate las gafas, déjame verte». Isabela dio un respingo, retrocedió un paso y se sujetó las gafas con ambas manos por reflejo. «No pasa nada, mamá. De verdad, estoy bien». El tono de alarma en su voz confirmó mis sospechas. No dije una palabra más. Mi paciencia se había agotado. Avancé. Le sujeté el hombro para que no se echara para atrás y con la otra mano le arranqué las gafas de un tirón. Cayeron al césped, una de las patillas se rompió. Por un segundo, el jardín entero se quedó en silencio. La música de mariachi sonaba fuera de lugar y luego se apagó. Algunos invitados que estaban cerca abrieron la boca, sorprendidos. Frente a mí, alrededor de los ojos de Isabela, había 2 moretones horribles, inflamados y deformados. En su mejilla derecha había un rasguño largo, ya con costra. Sentí la garganta cerrarse, sin poder decir palabra. Le toqué suavemente la cara amoratada con una mano temblorosa. «Dios mío, Isabela, ¿quién te hizo esto?». Y justo en ese momento, Mauricio, el esposo de Isabela, entró al jardín. Llevaba puesto un traje caro de Armani, caminando con seguridad como si fuera el dueño de la fiesta. Vio lo que ocurría, pero no mostró ni un ápice de sorpresa. Una sonrisa burlona, helada y cruel apareció en su rostro. Caminó hacia nosotros sin apuro, se detuvo y habló en voz alta, clara, para que todos en el jardín lo oyeran. «Fui yo», declaró, con un tono altanero como si dijera algo perfectamente normal. Necesitaba que aprendiera a obedecer. La sangre me hervía. Quería lanzarme sobre él y destrozarle esa cara cínica y miserable. Pero antes de que pudiera moverme, una mano me sujetó con fuerza el brazo. Era Camila. Se acercó a mi oído y me susurró con firmeza: «Mamá, tranquila». Luego me soltó y caminó directo hacia Mauricio.
Su rostro estaba helado, pero sus ojos ardían de odio. Un ¡paf! Seco y estruendoso cortó el murmullo de asombro entre la multitud. Camila acababa de soltarle a Mauricio una bofetada con toda la fuerza que le quedaba. En su mejilla quedaron marcados, al instante, 5 dedos rojos como el fuego. El eco del golpe no solo retumbó en el rostro de Mauricio, sino que me sacudió por dentro, como una campanada cruel que arrancó de cuajo la cortina que durante tanto tiempo yo misma había levantado para engañarme. Todo se vino abajo, y una cadena de recuerdos que había enterrado volvió a la superficie. Por un momento, el jardín lleno de gente desapareció. Solo veía a mis hijas gemelas cuando eran niñas, corriendo por ese mismo césped. Camila, con su trenza siempre chueca y las rodillas llenas de tierra, trepaba ágil al árbol de guayaba. Me trajo una bufanda de seda suave, y a Héctor, una caja de puros cubanos que siempre había soñado tener. Pero lo que más nos conquistó fue cómo miraba a Isabela. Sostenía los dibujos de mi hija entre las manos y los observaba con una admiración que en ese momento creí sincera. «Estas obras merecen estar en una gran galería, Isabela», dijo, y prometió regalarle una propia. El corazón de mi hija, y el mío también, se derritieron con esa promesa. Solo Camila no se dejó engañar. Esa noche, mientras lavábamos los trastes en la cocina, me dijo con voz desconfiada: «Es demasiado perfecto, mamá, tan perfecto que parece falso. ¿No lo ves? Todo lo que dice, todo lo que hace, parece ensayado, como si estuviera siguiendo un guión». Me trajo una bufanda de seda suave, y a Héctor, una caja de puros cubanos que siempre había soñado tener. Pero lo que más nos conquistó fue cómo miraba a Isabela. Sostenía los dibujos de mi hija entre las manos y los observaba con una admiración que en ese momento creí sincera. «Estas obras merecen estar en una gran galería, Isabela», dijo, y prometió regalarle una propia. El corazón de mi hija, y el mío también, se derritieron con esa promesa. Solo Camila no se dejó engañar. Esa noche, mientras lavábamos los trastes en la cocina, me dijo con voz desconfiada: «Es demasiado perfecto, mamá, tan perfecto que parece falso. ¿No lo ves? Todo lo que dice, todo lo que hace, parece ensayado, como si estuviera siguiendo un guión». Pero yo lo tomé como exageración, hasta pensé que era un poco de celos tontos. Héctor y yo solo veíamos a nuestra hija menor feliz, y eso era suficiente. La boda fue un evento fastuoso en Querétaro. Nosotros, los Salcedo, parecíamos campesinos perdidos en el palacio de los Beltrán. Lloré al poner la mano de Isabela en la suya, creyendo que la dejaba en un lugar seguro, lleno de amor y comodidades. Creí que ese era el final feliz de su cuento de hadas. Pero tras la boda, las grietas comenzaron a aparecer en ese espejo de felicidad. Las cenas dominicales, tradición sagrada de la familia, empezaron a pasar sin Isabela. La primera vez, me llamó con voz bajita: «Perdón, mamá, Mauricio nos sorprendió con un viaje a Cancún. Quería darme una sorpresa. Hasta me pareció un gesto tierno y pensé que mi yerno era un hombre atento». Meses después, el día del cumpleaños de Camila, Isabela prometió que vendría, pero canceló en el último minuto. «Tengo fiebre alta, hermana. Mauricio no me deja salir de casa. Tiene miedo de que me empeore». Camila se molestó mucho. Gritó por teléfono que Isabela se estaba olvidando de su familia. Pero una vez más volví a defender a mi yerno, pensando que solo estaba demasiado preocupado por su esposa. Me convencí a mí misma con las explicaciones más razonables. Luego, por primera vez, vi un moretón. Fue una tarde de junio, calurosa como pocas, cuando Isabela apareció de pronto sin avisar. Llevaba una camisa de seda de manga larga, a pesar del bochorno. Cuando estiró el brazo para tomar el vaso de limonada que acababa de preparar, la manga se le subió, dejando al descubierto un moretón oscuro, bien marcado sobre su muñeca blanca. Se me encogió el corazón. Le pregunté y ella se sobresaltó, bajó la manga con prisa, la sonrisa se le congeló en los labios. «Ah». Me pillé la mano con la puerta del coche, mamá. Qué torpe soy. Y yo, como madre, decidí creer esa mentira torpe. Porque era más fácil creer que enfrentar la verdad terrible que empezaba a mostrarse. La última grieta, y también la advertencia más clara, vino de doña Inés,
la vecina que vive frente a la casa de Isabela. Me la encontré en el mercado. Me llevó a un rincón detrás del puesto de verduras, me agarró fuerte de la mano y con voz preocupada me susurró: «Doña Salcedo, tengo que decirle algo. La semana pasada escuché una pelea muy fuerte en la casa de su hija. Luego, ruidos de cosas rompiéndose. También escuché al pobre chica llorar. Debería prestar más atención a su hija». En vez de preocuparme, sentí una vergüenza mezclada con algo de enojo. Pensé que se estaba metiendo en asuntos privados de mi familia, que estaba juzgando a mi hija y a mi yerno. Solo le di las gracias rápidamente y me fui, como huyendo de una acusación. Me repetí que todas las parejas jóvenes discuten a veces, hasta los platos chocan entre sí. Todos esos recuerdos, esas señales que ignoré, esas advertencias que me negué a escuchar, ahora pasaban por mi cabeza como una película en cámara rápida. La película se detuvo en la imagen de Camila enfrentando a Mauricio en mi jardín destrozado, con la mano aún roja tras la bofetada y la mirada llena de una furia que yo debía haber sentido hace mucho tiempo. El murmullo de los invitados me devolvió a la dura realidad del jardín. Mauricio se tocaba la mejilla marcada con la mano de Camila. La arrogancia en su rostro había desaparecido, reemplazada por una expresión de asombro que se transformó rápidamente en una furia descontrolada. Sus ojos ardían de rabia y de la humillación de haber sido avergonzado por una mujer delante de todos. Apuntó con el dedo a Camila y gritó como una fiera herida: «¿Quién te crees que eres? Esto es entre mi esposa y yo, no tienes derecho a meterte». Pero era astuto. Sabía que estaba perdiendo control. De inmediato se giró hacia los invitados, intentando recuperar su imagen con un acto de víctima. Levantó su mejilla roja como prueba, con una voz fingidamente dolida. «¿Ven esto? Isabela le ha faltado el respeto a mi madre. Una esposa que no respeta a su suegra, que no cuida la imagen de la familia, ¿no merece que se le corrija? Solo quiero enseñarle cómo debe comportarse». Sus palabras eran veneno, sembrando dudas en el aire. Vi algunas caras cambiar de sorpresa a confusión, pero Camila no le dejó ni un segundo más para manipular. Se paró derecha, cruzó los brazos y con voz helada pronunció cada palabra con claridad. Entonces, un marido que golpea a su esposa, que la usa como saco de boxeo para desahogarse, también merece ser corregido. Tú lo llamas corrección, yo lo llamo salvajismo. La rabia aún me ardía por dentro, pero al mirar a Isabela la vi temblando, sus hombros delgados encogidos como un pajarito asustado ante la tormenta. Ella era quien me necesitaba ahora. Respiré hondo, tragándome la furia. Me acerqué, abracé a mi hija y le limpié con cuidado las lágrimas que corrían por su rostro amoratado. «Isabela, hija mía», susurré con la voz lo más suave posible. «Dime, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó?». La niña sollozaba, la voz entrecortada como si cada palabra le desgarrara la garganta. Me contó lo que pasó en la mañana, una historia tan pequeña que dolía en el alma. La mamá de Mauricio había llegado a la casa sin avisar, justo cuando Isabela estaba apurada preparando el desayuno. Yo estaba llevando el café para ella. Sollozaba Isabela. Me temblaban tanto las manos que derramé un poco sobre el platito. Me apresuré a decir: «Perdóneme, mamá, ya mismo lo limpio». Ella no dijo nada, solo frunció los labios y murmuró: «Qué torpe eres». Yo me sentí herida, así que con voz bajita respondí: «Lo limpiaré de inmediato, no se preocupe». La niña me miró con los ojos llenos de lágrimas y desesperanza. «Solo fue eso, mamá». Justo en ese momento Mauricio bajó las escaleras y alcanzó a escuchar solo esa última frase. Él creyó de inmediato que ella le estaba respondiendo, que estaba faltándole el respeto a su madre. Isabela siguió contando, con la voz más temblorosa. Él no dijo ni una palabra, solo se acercó, me agarró fuerte de la muñeca y me arrastró al patio trasero. Cerró la puerta de un portazo y ya no pudo seguir. Se tapó el rostro y rompió en un llanto desgarrador sobre mi hombro. Sentí el pecho comprimido, como si me lo estuvieran aplastando. Todo por una frase. Todo por una taza de café derramada. Mi hija había sufrido esos castigos crueles. Mi indiferencia,
mi ceguera durante tanto tiempo, eran ahora 1000 agujas clavadas en mi corazón. Al ver que Isabela lo estaba acusando delante de todos, Mauricio enloqueció y se lanzó sobre ella. Levantó esa mano callosa y gritó con un tono vulgar que jamás le había oído: «Te me vas ya a la casa. ¿Hasta cuándo piensas seguir haciéndome quedar en ridículo?» Pero antes de que esa mano sucia pudiera tocar a mi hija, una sombra se interpuso entre ellos. Era Héctor. Mi esposo, el hombre que llevaba 2 años en silla de ruedas, usó todas sus fuerzas para empujarla con sus brazos envejecidos y colocarse entre Mauricio y nuestras hijas. La rueda metálica pasó por encima de los zapatos lustrados y carísimos de Mauricio, haciéndolo retroceder por el dolor. Héctor alzó la cabeza. Aunque estaba sentado, su mirada era más alta que toda la soberbia de ese yerno miserable. Su voz sonó grave y firme. Cada palabra resonó en el jardín silencioso. «Si vuelves a ponerle un dedo encima a mi hija, tendrás que pasar por encima de mi cadáver primero». Mauricio se quedó paralizado. Podía golpear a una mujer indefensa, pero no se atrevía a tocar a un viejo enfermo frente a decenas de ojos que lo observaban. Sería el final de esa imagen de empresario elegante que tanto se había esforzado por construir. Apretaba los dientes con rabia, el odio marcado en su rostro. Señaló a toda mi familia, a mí, a Héctor, a Camila, a Isabela. «Se van a arrepentir de esto». Y se marchó a grandes pasos, desapareciendo en la oscuridad como un demonio expulsado por la luz. Un silencio sepulcral cubrió lo que quedaba de la fiesta. Unos segundos después, como si alguien hubiera dado una señal, los invitados empezaron a despedirse uno por uno. Se acercaban a mí y a Héctor. Murmuraban frases vacías como «cuídense mucho» o «todo estará bien», y se iban apresurados, como huyendo de una desgracia inminente. Nadie quería verse involucrado en la tragedia de mi familia. El mariachi también empezó a guardar los instrumentos en silencio, sin decir adiós. Los platillos en las mesas, en los que trabajé toda la semana, seguían casi intactos, fríos y abandonados bajo las luces. Así terminó la celebración de nuestros 40 años de casados. Cuando el portón se cerró tras el último invitado, mi jardín se sumió en un silencio de luto. Camila y yo ayudamos a Héctor a volver a su habitación. El impacto y el esfuerzo de hace un momento le habían drenado hasta la última pizca de energía. Su piel estaba grisácea, su respiración entrecortada. Me apretó fuerte la mano y con los ojos nublados me miró suplicante. «Protege a los niños, María», susurró con voz ronca, antes de perder el conocimiento por completo. Aquellas palabras, como un último deseo, cayeron sobre mis hombros como una losa. Después, llevamos a Isabela de regreso a su antigua habitación en el 2º piso. Cruzar esa puerta fue como entrar a otro mundo, a un pasado tranquilo que el tiempo había dejado atrás. Todo seguía igual que el día en que se fue para casarse, hace 2 años. Acuarelas colgadas con cuidado en las paredes, su colección de pequeñas muñecas de porcelana sobre el estante y un leve aroma a papel de dibujo mezclado con óleo flotando en el aire. Ese cuarto contenía toda una infancia inocente, un mundo que contrastaba por completo con el infierno del que acababa de salir. Isabela se sentó en el borde de la cama, encogida, con la mirada vacía clavada en la pared del frente. Ya no lloraba, guardaba un silencio espeso, inquietante. Ese silencio me aterraba más que cualquier llanto. Era como la calma antes de una tormenta, el vacío de un alma desgarrada. Bajé a la cocina, con las manos temblorosas, y le preparé una taza de té de manzanilla caliente, con la esperanza de que ese calor le aliviara un poco. Al volver, vi a Camila sentada junto a su hermana, pasándole cuidadosamente un paño tibio y húmedo por los moretones del rostro. Isabela no se movía. Se dejaba cuidar, inmóvil, como una muñeca sin alma. Nos quedamos ahí junto a ella, envueltas en un silencio espeso, por quién sabe cuántas horas. Afuera, el reloj de péndulo marcaba cada tic-tac con un golpe sordo, cortando la oscuridad. No fue sino hasta que el reloj dio la medianoche que Isabela habló. Su voz era ronca, reseca, como si llevara años sin pronunciar palabra. Después de casarnos, él cambió completamente, mamá.
Esa frase fue la primera grieta en la muralla del silencio. Entonces, la avalancha de dolor acumulado comenzó a salir. Empezó contando cosas pequeñas, detalles que por sí solos parecían inofensivos. Mauricio comenzó a controlar sus gastos. Le pedía anotar cada compra, aunque fuera solo un manojo de cilantro del mercado o un lápiz labial, para que yo vea que estás gastando con responsabilidad, decía él. Luego empezaron los celos enfermizos. Si un excompañero de trabajo le escribía para saludarla, él se enloquecía, le quitaba el teléfono y la interrogaba toda la noche. La obligó a dejar su empleo en la galería de arte, el lugar que ella más amaba. Con que me cuides a mí es suficiente, le decía. ¿Para qué salir a trabajar? Allá afuera solo hay gente indecente. La encerró en una jaula de oro, cortándole poco a poco todo vínculo con el mundo exterior. Luego vinieron los insultos, cuchilladas invisibles que destrozaban su autoestima. ¿Por qué cocinas tan salado? No sirves para nada. Ese vestido está muy escotado. ¿A quién quieres provocar? Mírate, todo el día dibujando tonterías. No aportas nada a mi carrera. Isabela respiró profundo, y la voz le tembló al recordar la primera vez que él la golpeó. Fue porque, sin querer, quemé una de sus camisas caras al planchar. Me dio una bofetada tan fuerte que caí al suelo. Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. Pero después se arrodilló y lloró, mamá. Me abrazó, me dijo que estaba muy estresado por el trabajo, que no lo había hecho a propósito. Me pidió perdón, juró que no volvería a hacerlo. Al día siguiente me regaló una pulsera de diamantes, y yo le creí, lo perdoné. Apreté con fuerza la mano helada de mi hija, las uñas clavándose en mi propia piel para evitar gritar. Ese anillo de diamantes, yo lo había visto. Incluso lo elogié. Dije que era hermoso, que mi yerno era muy atento. Dios mío, qué estúpida fui. Mi hija hablaba de su suegra, esa mujer que frente a nosotros siempre fingía ser virtuosa y amorosa. Ella lo sabía todo. Una vez, ella estaba ahí cuando Mauricio me gritó, susurró Isabela. Él me insultó sin piedad y ella solo se quedó sentada tomando su té. Cuando él se fue, me miró y dijo, tienes que aprender a hablar con cuidado, Isabela. El hombre construye la casa, la mujer construye el hogar. Si se enoja un poco, es porque se preocupa por la familia, por su carrera. Tú, como esposa, debes saber soportar. Finalmente, mi hija bajó la cabeza, su voz quebrándose entre sollozos. Tengo mucho miedo, mamá. Tengo miedo de divorciarme. Los vecinos van a hablar. Los amigos van a sentir lástima. No quiero que me vean como una fracasada, una mujer divorciada. Esa frase fue como un puñal directo al corazón. Crié a mi hija para que fuera dulce, pero olvidé enseñarle a ser fuerte. Me preocupé tanto por un honor vacío que dejé de lado su verdadera felicidad. La abracé con fuerza, mientras las lágrimas del arrepentimiento y el dolor me corrían por la cara. Hija, el honor no vale tu vida. El único fracaso real es dejar que un miserable destruya tu existencia sin que te atrevas a decir nada. Perdóname. Perdóname por haber sido tan indiferente. Camila, que había estado callada todo este tiempo, se puso de pie de golpe. Sus ojos ardían. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Mañana mismo, a primera hora, iremos a la policía. Llamaré a mi amiga abogada. Presentaremos una denuncia. Él tiene que pagar por todo lo que ha hecho. Pero Isabela, asustada, le agarró el brazo y negó con desesperación, el rostro pálido por el miedo. No, por favor, hermana, no quiero armar escándalo. Solo quiero paz. Me da miedo. Él tiene dinero, poder. Si se entera, no nos va a dejar en paz. Al ver ese terror absoluto en los ojos de mi hija menor, supe que esta batalla no sería fácil. A la mañana siguiente, me desperté cuando los primeros rayos de sol se colaban por la rendija de la ventana. Bajé a la cocina como sonámbula, con el corazón apesadumbrado. Para mi sorpresa, Camila ya estaba sentada a la mesa. No había dormido. Frente a ella, la laptop encendida y montones de papeles esparcidos por doquier. Parecía una general preparando una batalla a muerte. Al verme, levantó la vista.
Sus ojos estaban ojerosos, pero brillaban con una determinación inquebrantable. Hablé con Isabela toda la noche, dijo con firmeza. Todavía tiene miedo, pero logré convencerla. No iremos a la policía todavía, eso solo la alteraría más. Pero vamos a iniciar el trámite de divorcio. Ese es el primer paso para sacarla de ese infierno. En los días siguientes, mi tranquila casa se transformó en una especie de despacho legal improvisado, el cuartel general de una guerra inminente. Camila, con la ayuda de su amiga abogada por teléfono, guió a Isabela para que documentara detalladamente cada episodio de violencia, fechas, motivos, heridas, insultos. Fue un proceso desgarrador. Muchas veces vi a mi hija detenerse, llorar con la cabeza sobre la mesa al revivir cada pesadilla. Por mi parte, solo podía hacer lo que hace una madre: cocinar, cuidar su salud, preparar sus platillos favoritos de la infancia, esperando que ese sabor familiar pudiera aliviar en algo su alma hecha pedazos. Una semana después, la maquinaria legal comenzó a moverse. Mauricio recibió la demanda de divorcio y la citación del juzgado en pleno horario laboral, directamente en su oficina. Esa misma tarde, mientras estábamos sentadas en silencio en la sala, sonó el teléfono de Isabela. Al ver el nombre Mauricio en la pantalla, se puso pálida como un papel, temblando como si fuera a desmayarse. Camila, rápida como un rayo, le arrebató el celular de las manos y puso el altavoz. La voz de Mauricio sonó al otro lado de la línea, sin un atisbo de remordimiento, solo con desprecio y burla. «Oh, mi dulce esposita, ¿ahora resulta que sabes usar abogados? ¿De verdad crees que unos papeles viejos te van a ayudar a alejarte de mí tan fácilmente?» Camila respondió con voz fría, sin una pizca de emoción. «Habla con mi abogado, Mauricio». Mauricio soltó una carcajada, una risa escalofriante y maliciosa. «¿Abogado? Está bien. Vamos a ver cómo tu abogado se enfrenta a los medios. Haré que todo el mundo crea que eres una puta sinvergüenza y que tu familia es una banda de cazafortunas profesionales. Disfruta tus 15 minutos de fama». Colgó. Y lo hizo de verdad. Su amenaza no fue solo una frase vacía. 2 días después, apareció el primer artículo en un sitio de chismes especializado en escándalos. El titular era repugnante, impactante. Empresario exitoso Mauricio Beltrán, víctima de abuso por parte de la familia de su esposa, obligado a divorciarse para robarle su fortuna. El artículo mostraba una foto de Mauricio, tomada de lado intencionalmente durante la fiesta, con la marca de la bofetada de Camila en la mejilla, haciendo que pareciera una herida grave. Acompañaba el texto con un testimonio dramático de un amigo cercano anónimo, diciendo que mi familia había planeado engañarlo desde el principio, que Isabela era una esposa derrochadora y que Camila era una hermana mayor insoportable. Y no terminó ahí. Días después apareció un video que se viralizó en redes sociales. Era una grabación de la fiesta, pero editada de forma muy astuta. El video solo mostraba a Camila caminando furiosa y abofeteando a Mauricio, seguido del caos y los murmullos de los invitados. La primera parte, el momento más importante, cuando le quité los lentes a Isabela y Mauricio, confesó sin pudor lo que había hecho, fue completamente cortado. Debajo del video, miles de comentarios nos apuñalaban el corazón. «No lo puedo creer, qué mujer tan violenta. Pobrecito el esposo, tan guapo y exitoso, y le tocó una familia así. Solo con ver la cara de la otra ya se nota que no es una santa. Seguro algo hizo para merecerlo». La tormenta cayó sin aviso. Nuestro mundo se vino abajo. Por las mañanas, cuando iba al mercado, la vendedora de verduras que antes me saludaba con cariño, ahora solo agachaba la cabeza, me entregaba el manojo de hierbas y se daba la vuelta sin decir nada. Las vecinas que solían conversar en la esquina callaban de golpe al verme llegar y se dispersaban, con miradas llenas de juicio y desprecio. El teléfono de casa no dejaba de sonar, pero no eran llamadas de apoyo, sino de números desconocidos insultándonos con las peores palabras. Incluso alguien amenazó con venir a darle una lección a mi familia. Camila tuvo que desconectar el teléfono fijo. Estábamos prisioneros en nuestra propia casa. En medio de esos días oscuros y desesperados, solo una luz tenue brilló. Fue la familia de doña Elvira, la vecina del final de la calle,
quien en la fiesta dejó caer su copa de vino del asombro. Ella vino a traernos unos pastelitos caseros. No hizo muchas preguntas, solo me tomó fuerte de la mano y dijo: «Yo vi todo esa noche, María. No hagas caso a las habladurías. Esa gente no sabe nada». Ese pequeño gesto humano fue el único salvavidas que nos sostuvo en medio de la tormenta mediática sucia que Mauricio había desatado. La tormenta no solo nos encerró entre cuatro paredes, también fue un veneno que fue destruyendo poco a poco al hombre que yo amaba. De los tres, quien más lo sufrió fue Héctor, mi esposo, un hombre que toda la vida valoró su honor por encima de todo. Ahora estaba postrado en su silla de ruedas, impotente, viendo cómo el nombre de su familia era pisoteado y difamado en todos los medios. Cada mañana me pedía que le leyera el periódico. Era una tortura. Tuve que leer esos titulares repugnantes, esas mentiras descaradas, mientras veía cómo el rostro de él se volvía cada vez más pálido. Sus manos se aferraban con fuerza a los brazos de la silla de ruedas, los nudillos blancos por la presión. Dejó de comer, los platos que le preparé se quedaron fríos sobre la bandeja. Por las noches no podía dormir, solo daba vueltas en la cama mirando el techo, con la respiración pesada en la oscuridad. El médico de la familia vino a revisarlo y negó con la cabeza. Su enfermedad del corazón estaba empeorando por el estrés y la debilidad extrema. Su corazón se estaba apagando, no por la enfermedad, sino por las mentiras. Y entonces llegó la gota que derramó el vaso. Fue un viernes por la noche. En Guadalajara llovía a cántaros. Las gotas golpeaban con fuerza los cristales, aullaban como nuestro propio dolor. Todos estábamos sentados en silencio en la sala. Nadie hablaba, solo se oía la lluvia y el televisor con un talk show ruidoso. De repente, cambió la imagen en pantalla. El conductor, con tono dramático, dijo: «Y ahora pasamos a la historia que ha causado tanto revuelo en los últimos días, el escándalo de la familia del empresario Beltrán». Sentí que el corazón se me detenía. En la pantalla apareció la madre de Mauricio, con el rostro maquillado a la perfección, pero los ojos hinchados, secándose las lágrimas con un pañuelo de manera muy teatral. Comenzó a hablar entre sollozos, diciendo lo buen hijo que era, lo mucho que amaba a su esposa. Inventó una historia absurda en la que nosotros habíamos seducido a Isabela y queríamos separar a la pareja para quedarnos con la fortuna de los Beltrán. Luego miró directo a la cámara, con lágrimas corriendo por su cara, y lanzó el golpe más bajo y cruel. El moretón en el ojo de la chica. En realidad fue porque se cayó por las escaleras estando borracha. Mi hijo Mauricio ha tenido que encubrir la adicción de su esposa todo este tiempo. Un ruido seco sonó. Héctor, sentado en la silla de ruedas, temblaba de rabia, con las manos apretadas al borde. Hizo el esfuerzo de levantarse, algo que no había logrado en 2 años. Señaló la pantalla con el dedo, el rostro morado de ira, y murmuró: mentiras. Y de pronto se agarró el pecho, los ojos desorbitados, y cayó al suelo. «¡Papá! ¡Héctor!». Yo y mis hijos gritamos desesperados. Camila llamó a emergencias sin perder un segundo. Me arrodillé junto a mi esposo, las manos temblorosas tratando de aplicar primeros auxilios que apenas recordaba. Pero su pecho no se movía. La sirena de la ambulancia sonaba lejana, como si estuviera en otro mundo, apagada por la cortina de lluvia. Cuando llegaron, ya era demasiado tarde. Héctor se fue en mis brazos, allí mismo, sobre el suelo helado de la sala. Sus ojos seguían abiertos, clavados en la pantalla donde todavía se repetían esas mentiras. El entierro de Héctor fue en un día gris y empapado, tan desolado como mi corazón destrozado. Solo algunos vecinos cercanos y familiares de sangre asistieron. Muchos no vinieron, quizás porque creyeron en los rumores, o tal vez por miedo a verse involucrados. Incluso vi a unos reporteros escondidos a lo lejos, con cámaras de lentes largos, tratando de capturar nuestra tristeza para venderla a la prensa amarillista. En medio del caos del funeral, un repartidor trajo una corona enorme de claveles blancos. En la cinta negra, con letras doradas, se leía de forma hipócrita: «Con profundo pesar, familia Beltrán». La rabia que Camila había estado reprimiendo estalló.
No dijo una palabra, simplemente tomó la corona y frente a los pocos que quedaban, la lanzó fuera del portón de la funeraria. Las flores blancas volaron por el aire, quedaron aplastadas en el barro. Cuando ya solo quedábamos mis 2 hijos y yo junto al ataúd, me desplomé, apoyando la mejilla contra la madera fría. El dolor de perder a mi esposo se mezcló con la humillación y la rabia, llevándome al límite. Ya no me quedaban lágrimas para llorar. El dolor se había convertido en algo más duro y abrasador. Con las manos temblorosas, acaricié la foto de Héctor colocada sobre el ataúd, susurrando una promesa, no solo para él, sino también para mí misma. Héctor, lo siento. Lo siento por no haber defendido tu honor mientras estabas vivo. Pero te lo prometo, no dejaré que quien te quitó la vida viva en paz. Haré que pague por todo. Buscaré justicia, cueste lo que cueste. Desde ese momento, el miedo dentro de mí desapareció por completo, consumido por el fuego del odio y la determinación. Ya no era una madre que solo sabía llorar y aguantar. Me iba a convertir en una guerrera, por Héctor y por mis hijos. Después del funeral de Héctor, Isabela fue la más afectada. La niña se hundió en la culpa, repitiendo en la noche, entre susurros entrecortados: fue por mi culpa, todo fue por mi culpa. Si no hubiera pasado lo mío, papá no... Tuve que abrazar su cuerpecito flaco, consolarla como cuando era niña, repitiendo una y otra vez que no era culpa suya, sino culpa del monstruo que causó todo, culpa de ese demonio disfrazado de persona. El dolor extremo, cuando se calmó, no dejó un vacío, sino que se convirtió en una determinación dura como el acero. La promesa junto al féretro de Héctor seguía resonando en mi mente. A la mañana siguiente, miré a Camila, y en sus ojos vi reflejado el mismo fuego. Dije, con una calma extraña: el miedo de Isabela nos hizo dudar, pero ahora que su padre se ha ido, ya no tenemos nada que perder. Vamos a luchar. Al día siguiente, abrí el armario y saqué un conjunto negro impecable, el que usé el día en que despedimos a mi esposo. Ya no era ropa de luto, era mi uniforme. Le dije a Camila, con voz clara: prepara los papeles y una grabadora pequeña. Tú y yo vamos al vecindario de Mauricio. Isabela escuchó y se encogió, con esa mirada familiar de miedo. Pero al mirar mis ojos y ver una determinación inquebrantable, algo cambió dentro de ella. Tal vez la muerte de su padre fue el impulso final. Asintió en silencio, se levantó, se cambió y se fue con nosotras. Su presencia, con el dolor aún visible en su rostro, sería la prueba más viva y contundente. Manejamos hasta la zona residencial donde vivía Mauricio. Era otro mundo, una fortaleza de riqueza con casas de muros altos, portones cerrados, jardines perfectamente cuidados y un silencio casi quirúrgico. Respiré hondo para calmar el corazón que me latía con fuerza y toqué el timbre de la primera casa, una mansión blanca y lujosa. Una empleada joven abrió la puerta y nos miró con recelo. Apenas Camila empezó a explicar por qué estábamos allí, la chica sacudió la cabeza y dijo: la señora no está en casa, y cerró la puerta en nuestras caras. Las siguientes casas fueron iguales, o nos rechazaban directamente, o decían que no sabían nada, con miradas evasivas. El brillo externo ocultaba una cobardía y una indiferencia vergonzosas. Empecé a perder la esperanza. Quizás Mauricio los había comprado o amenazado a todos, pero entonces llegamos a la casa frente a la de Mauricio. Toqué el timbre y abrió una mujer mayor, de cabello canoso y ojos bondadosos. Miró a Isabela, luego a mí, y en su mirada no había juicio ni rechazo, solo una profunda compasión. Ella era doña Inés, a quien había visto en el mercado. «Pasen, por favor», dijo con dulzura. Nos invitó a su sala y nos sirvió té caliente. Me tomó la mano con sinceridad. «Lamento mucho su pérdida, señora Salcedo. Sé todo lo que ha pasado. La pared de mi casa no aísla muy bien el sonido». Y entonces habló. Contó las noches en que se despertaba por los gritos, insultos y el ruido de cosas rompiéndose en la casa de enfrente. La señora contó que había querido llamar a la policía muchas veces, pero su esposo, un hombre temeroso, se lo impidió por miedo a meterse en problemas. Luego dijo algo que nos dejó a los tres helados. Por precaución contra los robos,
Instalé una pequeña cámara de seguridad, apuntando hacia la entrada. A veces alcanza a grabar parte del patio delantero de su casa. No dijo nada más. Simplemente abrió su laptop, conectó una memoria USB y reprodujo un video. Era una tarde de hace unas semanas. El video era algo borroso, de baja calidad, pero lo que mostraba era dolorosamente claro. Mauricio, vestido con ropa de oficina, arrastraba a Isabela, que llevaba ropa de estar en casa, al centro del patio. La empujó con fuerza y ella cayó de bruces sobre el césped. Luego él comenzó a patearla una y otra vez. Sentí como si alguien estuviera apretando mi corazón. Isabela se desplomó sobre la mesa y rompió en llanto, sollozos cargados de humillación y dolor por tener que revivir esa escena horrible. Camila, que estaba detrás de mí, me apretó el hombro con fuerza. Su mano temblaba de rabia. La acción de doña Inés fue como una chispa que encendió el valor. Tomó el teléfono y llamó a varios vecinos cercanos en los que confiaba. Poco después, una pareja joven del final de la calle también llegó. El hombre, con el rostro encendido de furia, relató cómo una vez vio a Mauricio agarrar a Isabela del cabello y arrastrarla hacia dentro de la casa solo porque se había quedado conversando unos minutos con el repartidor de pizza. Otra vecina, que vive al lado, contó temblando que una noche vio a Isabela escondida entre los rosales de su jardín, pasada la medianoche, porque su esposo la había echado a la calle con nada más que un camisón fino, en pleno frío. No solo aceptaron testificar en el juicio. En la misma sala de doña Inés, firmaron juntos una declaración conjunta, redactada a toda prisa por Camila en ese momento. Dijeron que ya estaban hartos de la hipocresía y crueldad de Mauricio, y que la muerte de mi esposo los había empujado a no callar más. De regreso a casa, pasamos por la casa de un amigo de la familia, el chico que había grabado en video la fiesta de aniversario maldita. Afortunadamente, había guardado el video original completo, sin editar, desde el momento en que le quité los lentes a Isabela hasta la confesión cínica de Mauricio y la bofetada de Camila. Esa noche, por primera vez en muchos días, tuvimos una cena decente. El ambiente pesado había sido reemplazado por un aire de unión y una esperanza tímida. Teníamos en nuestras manos todas las armas necesarias: los testimonios de los testigos, el video de la agresión desde la cámara de seguridad, el video completo de la fiesta y el certificado médico de lesiones que Camila, muy sabiamente, llevó a hacer a Isabela justo después de esa noche. El día del juicio, me puse el mismo traje negro que llevé al funeral de Héctor. Tomé de la mano a mis dos hijas y juntas subimos los escalones del juzgado, con la espalda recta y la cabeza en alto. Isabela ya no tenía miedo. El dolor la había vuelto fuerte. En sus ojos hinchados por llorar a su padre, brillaba ahora una determinación fría. La sala del tribunal era solemne pero opresiva. Mauricio estaba sentado al otro lado, junto a él, un abogado de cabello brillante, traje caro y expresión arrogante. Nos miró, y en vez de evitar nuestra mirada, nos dedicó una sonrisa burlona, confiado, como si tuviera la victoria asegurada. Su madre también estaba presente, sentada en las bancas del fondo, con un rosario en la mano y murmurando oraciones por su hijo demoníaco. Esa hipocresía me revolvía el estómago. Comenzó la audiencia. Nuestro abogado, un viejo amigo de Camila, expuso el caso con claridad y mucha emoción. Empezó proyectando el video completo de la fiesta de aniversario. Toda la sala del tribunal quedó en silencio al escuchar la confesión descarada de Mauricio resonar con claridad. Sí, fui yo. Ella necesitaba que le enseñaran a obedecer. Luego, se proyectó en la pantalla grande un video de la cámara de seguridad de doña Inés. Aunque la imagen no era muy nítida, la violencia de Mauricio al empujar y patear a su esposa era innegable. Se oyeron algunos murmullos indignados desde las bancas del público. Doña Inés y otros vecinos valientes fueron subiendo uno a uno al estrado. Sus testimonios, consistentes y contundentes, pintaban un panorama claro del infierno que vivía Isabela tras la fachada lujosa de la mansión. Hablaron de los gritos, de los objetos rotos y de las veces que vieron a mi hija con una expresión de miedo y dolor. Parecía que la justicia estaba al alcance de la mano, pero el abogado de Mauricio contraatacó con excusas descaradas.
Alegó que los testigos tenían prejuicios personales contra su cliente. Dijo que el video era demasiado borroso para ser una prueba concluyente. Y luego lanzó la acusación más venenosa. Miró fijamente a Isabela y afirmó que los moretones eran maquillaje profesional, una puesta en escena para culpar al marido y quedarse con sus bienes. Miré al juez, un hombre de mediana edad con rostro severo, sin mostrar emociones. Buscaba una chispa de esperanza. Lo vi asentir levemente mientras hablaba nuestro abogado y fruncir el ceño con disgusto ante las mentiras descaradas de la otra parte. Una tenue esperanza en la justicia empezó a crecer en mí. Tras varias horas de alegatos tensos, el tribunal anunció un receso para deliberar. Esperamos sentados en los duros bancos de madera, con el corazón en llamas. Cada segundo se sentía como un siglo. Finalmente, el juez regresó. Toda la sala enmudeció. Se aclaró la garganta, se puso los lentes y comenzó a leer el veredicto. Cada palabra suya caía como un martillazo en mi pecho. Tras revisar las pruebas presentadas, el tribunal resuelve que se aprueba el divorcio entre la señora Isabela Salcedo y el señor Mauricio Beltrán. Una pequeña luz de esperanza se encendió dentro de mí. Al menos, mi hija sería libre. Pero esa chispa se apagó de inmediato y de forma brutal. Sin embargo, respecto a la demanda por violencia doméstica, el tribunal considera que las pruebas aportadas, incluyendo el video y los testimonios, no tienen suficiente peso legal para una condena. Por lo tanto, el acusado Mauricio Beltrán queda absuelto. Conforme a la ley, todos los bienes adquiridos durante el matrimonio pertenecen al acusado, ya que la parte demandante fue quien solicitó el divorcio y no se pudo comprobar culpa alguna por parte del acusado. Mis oídos comenzaron a zumbar. Todo sonido en la sala pareció desvanecerse. ¿Absuelto? ¿Faltan pruebas? Giré la cabeza hacia Mauricio. Estaba dándole un apretón de manos al abogado, con una sonrisa triunfante en el rostro. Ganó. El demonio ganó. Mientras la gente comenzaba a abandonar la sala, yo aún no podía mantenerme en pie del impacto. Entonces, vi algo. En un rincón cerca de la puerta, Mauricio hablaba en voz baja con el juez. Rápidamente, le metió un sobre grueso en la mano. El juez miró a los lados y lo guardó con prisa en el bolsillo de su toga. En ese instante, lo comprendí todo. La justicia no está ciega, está comprada. Una ola de rabia y desesperación contenida me invadió, aplastando todo razonamiento. El dolor por la pérdida de mi esposo, la impotencia por mi hija, todo se convirtió en un grito desgarrador. Grité y corrí hacia Mauricio, con la mano en alto, lista para darle una bofetada. Pero Isabela me abrazó fuerte por detrás. La niña, la que antes era la más débil, ahora era quien me sujetaba con fuerza. Lloraba desconsoladamente junto a mi oído. Mamá, no. Por favor, no quiero que te conviertas en alguien violento como él. Sus palabras fueron como un balde de agua fría que apagó mi furia. Me quedé paralizada. Sentí cómo se me drenaban las fuerzas. ¿Violenta como él? No, no podía convertirme en ese monstruo. Las lágrimas me brotaron, calientes y amargas. Me di la vuelta y abracé con fuerza a mis dos hijas. Las tres nos quedamos ahí, abrazadas, llorando sin consuelo en medio del pasillo helado del tribunal, una imagen de derrota y desesperación absoluta. Entre los sollozos se oyó un clic. Una reportera joven, que había seguido todo el juicio con paciencia, levantó su cámara y capturó ese momento. Esa noche volvimos a casa en un silencio pesado. El sentimiento de derrota y de impotencia lo cubría todo como una manta húmeda. Traté de preparar una tetera de té de manzanilla, pero ninguna de nosotras tuvo ánimos de tomarla. Isabela solo se quedó sentada junto a la ventana, con la mirada perdida en la oscuridad de la noche. Camila, en cambio, caminaba de un lado al otro del salón, con los puños apretados y los dientes rechinando. «Esto no puede quedar así», murmuraba, como si hablara sola. «La ley no puede torcerse de manera tan descarada. Tiene que haber una forma...» En ese momento sonó el teléfono de Camila, rompiendo el silencio sofocante. Era doña Inés. La niña contestó de inmediato, y alcancé a oír su voz al otro lado de la línea, entrecortada por la emoción.
Prendan las noticias de las 9, niñas. Canal 5, rápido. Nos miramos con duda, pero obedecimos. Tomé el control remoto y encendí la televisión. El noticiero nocturno acababa de comenzar. Y entonces sentí que el corazón se me detenía por un segundo. En la pantalla aparecía la imagen de nosotras tres. El abrazo desesperado en el pasillo del tribunal. La foto, en blanco y negro, cargada de dolor, ocupaba toda la pantalla. No era solo una imagen, era una denuncia muda. Una joven periodista, reconocí de inmediato que era quien tomó la foto, apareció en cuadro. Comenzó a narrar todo lo ocurrido durante el juicio, pero no se limitó a repetir el fallo fríamente. Planteó preguntas incisivas, las mismas que nosotras llevábamos gritando por dentro. Con tantos videos que prueban la confesión, las agresiones y los testimonios de múltiples testigos, ¿por qué el tribunal dictaminó que no había pruebas suficientes? ¿Acaso la balanza de la justicia fue manipulada por alguna fuerza poderosa detrás de todo esto? El noticiero terminó con una pregunta abierta, directa al corazón de millones de espectadores. ¿Dónde está la justicia para las víctimas de violencia familiar cuando el propio sistema legal parece proteger al agresor? Apenas terminó la transmisión, nuestro teléfono empezó a sonar sin parar. Pero esta vez no eran insultos. Eran antiguos amigos, familiares lejanos con quienes ya no teníamos contacto, incluso personas totalmente desconocidas que llamaban para mostrar su apoyo y su indignación. Y eso fue solo el comienzo. A la mañana siguiente, la historia explotó como una bomba. Nuestra foto salió en la portada de muchos periódicos importantes con el enorme titular, El abrazo en lágrimas y un juicio injusto. En redes sociales, una ola de indignación creció como nunca antes. El hashtag Justicia para Isabela se volvió tendencia nacional. Millones de personas compartieron nuestra historia. Se pasaban entre ellos el video completo de la fiesta, las grabaciones de las cámaras de seguridad y las comparaban con los artículos sucios que Mauricio había comprado antes en los medios sensacionalistas. La verdad y la mentira fueron puestas una al lado de la otra, dejando al descubierto toda la desvergüenza. Doña Inés y los valientes vecinos se convirtieron de pronto en héroes. Los entrevistaron en varios canales de televisión y esta vez contaron su historia públicamente, sin miedo. El video de la cámara de seguridad de Doña Inés, aunque de baja calidad, fue visto, analizado y compartido por millones de personas. La presión social fue tan grande que el presidente de la Corte Suprema, conocido por su carácter reservado, tuvo que convocar una conferencia de prensa urgente. Frente a decenas de cámaras, anunció la creación de una comisión investigadora independiente para revisar todo el caso, incluyendo la actuación del juez que llevó el juicio. Entonces, una semana después, la verdadera justicia llamó a la puerta, pero no a la nuestra. La policía llegó a la residencia de Mauricio. Esta vez, con una orden de arresto. Lo detuvieron en su elegante oficina de cristal, frente a todos sus empleados. Los canales de televisión transmitieron en vivo. Ver a ese empresario engreído y presumido agachar la cabeza mientras le colocaban las esposas fue una dulce satisfacción por todo el dolor que habíamos sufrido. La investigación posterior destapó una red de corrupción repugnante. El juez fue descubierto, aceptando sobornos no solo en nuestro caso, sino en muchos otros. Fue arrestado poco después y se le retiró su licencia profesional de forma permanente. La madre de Mauricio, tras ser citada por su complicidad en encubrir el crimen y difamar, vendió la casa en silencio y huyó de la ciudad en plena noche como una ladrona. El caso fue reabierto en un tribunal de mayor jerarquía, con un panel de jueces completamente nuevo. Esta vez, bajo la mirada atenta de la opinión pública, ningún dinero sucio pudo torcer la verdad. Mauricio no pudo negarlo. Fue condenado a varios años de prisión por múltiples delitos: violencia doméstica, difamación, soborno a funcionarios y daño psicológico grave. También se le ordenó indemnizar a nuestra familia con una suma considerable por todo el daño causado. El día de la sentencia no asistí. Ya no quería ver la cara del hombre que destruyó a mi familia. En lugar de eso, Camila, Isabela y yo fuimos al cementerio. El cielo estaba despejado y el sol suave. Coloqué un ramo de margaritas blancas, las flores favoritas de Héctor, sobre su tumba aún cubierta de tierra fresca.
Me arrodillé, acaricié la lápida fría y susurré: Héctor, ganamos. Ese desgraciado pagó. Ahora puedes descansar en paz. Justo en ese momento, una brisa suave agitó las hojas altas, como una respuesta tierna de él. Por primera vez en muchos meses, volví a llorar, pero eran lágrimas de alivio. Ha pasado un año. Nuestra casa ya no está llena de sombras. La luz del sol vuelve a bailar sobre el piso de madera, colándose entre las hojas, trayendo consigo el canto de los pájaros y el aroma dulce de las rosas que acabo de volver a plantar en el jardín. El jardín trasero, donde alguna vez se vivió una tragedia devastadora, ahora ha renacido, lleno de vida y color, como nosotras tres. Tras recibir la indemnización del tribunal, Camila no la usó para comprar cosas ni para viajar. Usó una parte para renovar por completo el sótano húmedo y polvoriento y lo convirtió en una pequeña oficina de abogados, luminosa y profesional. Colocó un letrero de madera en la entrada con las palabras Salcedo y Asociados. Su despacho brinda asesoría y apoyo legal completamente gratuitos a mujeres víctimas de violencia doméstica. Todos los días bajo con té y pan para ella y observo en silencio a las mujeres que llegan en busca de ayuda. Vinieron con los hombros caídos y la mirada llena de preocupación y se fueron con un rayo de esperanza, con la certeza de que no estaban solas. Mi hija mayor, aquella que un día ardía de furia, hoy ha transformado ese fuego en una luz que guía a otras personas. Ha encontrado su propósito. Mi Isabela también ha cambiado. Ya no es esa rosa frágil que parecía romperse con el viento y siempre necesitaba protección. El dolor la forjó por dentro. Le dio una fuerza que ni ella sabía que tenía. Se inscribió en un curso de terapia con arte, no para sanar sus propias heridas, sino para aprender a curarlas de los demás. Luego, con sus propias manos, limpió y pintó el viejo cobertizo al fondo del jardín y lo convirtió en un pequeño taller de arte, lleno de color y luz. Abrió una clase gratuita de pintura para niños con discapacidades del barrio. Al verla sonreír con esos niños, al observar sus manos delicadas enseñar pacientemente a un niño con parálisis cerebral a sostener un pincel, supe que había encontrado su propia sanación sembrando semillas de arte y amor. Yo, por mi parte, recuperé la alegría en las cosas más simples. Cada mañana, salgo a caminar al parque con doña Inés y unas amigas del barrio. Charlamos de todo un poco, desde los precios del mercado hasta la telenovela de anoche, y reímos sin parar. Por las tardes, cuido mi jardín, podo las hojas secas y remuevo la tierra alrededor de las raíces. Leo los libros viejos de Héctor o juego canasta con mis amigas. El dolor de haberlo perdido sigue allí, latiendo suavemente en un rincón del corazón, pero ya no sangra. Se ha convertido en un recuerdo tierno, en una fuente silenciosa de fortaleza. A veces, todavía vienen periodistas. Quieren escribir sobre nuestra historia como símbolo de fuerza femenina, de lucha contra la injusticia. Pero siempre declinamos con cortesía. No somos un símbolo, le dijo Camila una vez a una reportera. Somos personas comunes que lucharon por sobrevivir. Escriba sobre otras mujeres, las que aún necesitan que alguien alce la voz por ellas. Esta tarde, una hermosa tarde de finales de primavera, las tres estamos sentadas en el jardín. Yo preparé una tetera de té de manzanilla con miel. Camila, con los pies sobre una silla, está leyendo atentamente un grueso libro de leyes. Isabela, con los ojos brillantes de alegría, dibuja en su caballete las bugambilias moradas que cubren la pérgola. Nuestro nuevo perrito adoptado del refugio, llamado Sol, como el sol, corre feliz por el pasto, persiguiendo una mariposa amarilla. Isabela levantó la vista del caballete y sonrió. «Mamá, creo que voy a pintar un cuadro bien grande de las tres para colgarlo en la sala». Camila cerró el libro y le lanzó una mirada pícara. «Buena idea, pero asegúrate de que yo salga bien poderosa y sabia, ¿eh?» Nos echamos a reír juntas. Una risa clara, libre, sin ninguna sombra del pasado. Se mezclaba con el susurro del viento entre las hojas, los ladridos alegres de Sol y el aroma de las rosas bajo el sol de la tarde. Tomé un sorbo de té y el dulzor suave se esparció por mi boca. Miré a mis dos hijas, una tan fuerte como un roble, la otra tan delicada como una flor que vuelve a florecer.
Sentí una paz en el alma que nunca antes había conocido. Juntas, habíamos atravesado la oscuridad de la tormenta, y ahora, justo en nuestro jardín, contemplábamos un nuevo amanecer, brillante y sereno. Siempre pensé que era una madre que sabía amar y proteger a su familia, pero estaba equivocada. Ignoré las señales, creí en palabras dulces que eran mentira, y permití que mi hija fuera aplastada en silencio durante mucho tiempo. La muerte de mi esposo fue un despertar brutal que me hizo entender. Guardar silencio ante la violencia es ser cómplice. Desde ese dolor, me lancé a una lucha, no solo por justicia para mi esposo y mi hija, sino también por mí misma. Mi historia de venganza no fue una represalia ciega, sino un camino para recuperar la voz de tantas mujeres oprimidas, golpeadas, humilladas y olvidadas. Aprendí que la justicia no llega sola. Hay que ganársela con valentía, con perseverancia y con una fe inquebrantable. Si estás viviendo con miedo, recuerda, no estás sola y tienes derecho a vivir con respeto y paz. No dejes que el miedo mate tu futuro. Levántate, como yo me levanté, por la vida, por los que amas y por ti. Esta historia de vida ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero conocer tu opinión sobre esta historia de historias de venganza o cualquier sugerencia que tengas para que podamos mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el coraje nos llevará a días mejores. Ahora, en la pantalla final te dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.